Bienvenidos a una nueva edición de Seminario de Autores. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Experiencia de Educación, cuyo autor es John Dewey. Entonces, este libro se divide en 8 capítulos, de los cuales vamos a hablar hoy. El primer capítulo, titulado La educación tradicional frente a la educación tradicionalista, nos habla de las características de la educación tradicional y los principios que tiene la escuela nueva o educación progresista. Entonces, las características de la educación tradicional son las siguientes. Las materias de enseñanza, las cuales consistían en información y destrezas que habían sido elaboradas en el pasado. Educación moral, la cual consiste en formar hábitos en conformidad con las reglas y modelos que se tenían. En cuanto a la norma general de la organización escolar, entendida como la relación que tenían los estudiantes entre sí y con los maestros, lo cual hace de la escuela una generación diferente a las demás organizaciones sociales. Entonces, el objetivo que tenía esta educación era preparar a jóvenes para las responsabilidades futuras y para el éxito de la vida. Entonces, las actitudes que tenían que tener estos estudiantes eran de docilidad, obediencia y receptividad. En cuanto a los principales representantes del saber y la ciencia del pasado, eran los libros. Entonces, la función que tenían los maestros eran, pues, no más los agentes por los cuales se comunicaba el conocimiento de las destrezas y eran quienes imponían las reglas de conducta. Entonces, ¿qué significa aprender? Significaba adquirir lo que ya estaba incorporado en los libros y en las cabezas de sus mayores. Entonces, los métodos de aprendizaje eran muy ajenos a la capacidad que tenían los estudiantes, dado que iban más allá de la experiencia que ellos poseían. En cuanto a la enseñanza, esta pues tenía poco en cuenta los cambios que ocurrían en el futuro, entonces eso hacía que esta educación fuese estática. Ya en cuanto a los principios de la educación nueva, tenemos los siguientes: expresión y cultivo de la individualidad, actividad libre, aprender mediante la experiencia, adquisición de destrezas, la máxima utilización de las oportunidades de la vida presente y el conocimiento de un mundo sometido al cambio. Entonces aquí podemos ver que esta educación progresista es muy opuesta a lo que es la educación tradicional. Vamos a continuar con el capítulo 2, el cual se titula La necesidad de una teoría de la experiencia. Entonces, aquí nos hablan de la creencia que se tenía frente a una educación auténtica, la cual se efectúa mediante la experiencia. Esto significa que son experiencias educativas, pero eso no implica que todas las experiencias educativas, pues hay experiencias que son antieducativas. Así que cuando se da una experiencia antieducativa, bueno, esta se da o se efectúa cuando pues por defecto cuando por defecto tiene detener o perturbar el desarrollo de posteriores experiencias, es decir, que se restrinja la posibilidad de tener una experiencia más rica en el futuro. Ya hablando de la filosofía que tenía la educación progresista, la cual se basaba en una filosofía de la experiencia, se tenía un plan para dirigir la educación, que es el siguiente: es el principio de la continuidad de la experiencia, en otras palabras, aprender por experiencia. Entonces, la misión del educador es la siguiente: es incitar al alumno a la actividad de tener experiencias que sean, sin embargo, más que agradables, provoquen experiencias futuras deseables o significativas en el futuro. Ya el capítulo número 3, que se llama Criterios de experiencia, nos habla de que la educación se veía como el crecimiento o la madurez, de la cual se obtiene por medio de la experiencia significativa. Luego nos habla de los principios que tenía esta educación activa o escuela activa, los cuales son los siguientes. El uno que ya mencionamos en el capítulo anterior, en la parte de plan para dirigir la educación, que es el principio de la continuidad de la experiencia. Entonces, este principio pues
se busca distinguir lo que es una experiencia educativa y lo que es una experiencia antieducativa. Este principio significa que toda experiencia recoge algo de la experiencia que ha pasado y de alguna forma modifica la experiencia que viene después. Todo esto basado en el hecho del hábito. Entonces, la misión que tiene el educador aquí es ver en qué dirección marcha la experiencia del joven, es decir, tener la capacidad de juzgar qué actitudes conducen a desarrollar una experiencia que sea valiosa en el futuro, y ver cuáles actitudes son perjudiciales siempre y cuando no recurra a imposiciones. Entonces, para esto el maestro debe saber cómo utilizar los ambientes físicos y sociales para extraer de ellos lo que posee para fortalecer así las experiencias que son valiosas. Ya en cuanto al segundo principio, que es la interacción, es esencial para interactuar una experiencia en su función y fuerza educativa. Esto es que la interacción está entre lo individual, los objetos y las personas. Así que el principio de continuidad y el principio de interacción no se pueden separar, pues dado que pues, es una unión activa recíproca en medida y valor a la experiencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, dado que nos está entrando una llamada por fuera de la ciudad. Adelante, Raquel, ¿qué nos quieres contar? Gracias, Lice. Ahora les quería contar sobre los siguientes 4 capítulos, empezando con el capítulo 4, control social. Este se divide en 2 tipos de control, el control de la sociedad y el control en la educación. Nosotros en la sociedad tenemos impregnadas ciertas reglas para mantener el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Un ejemplo de esto son los juegos, que son una muestra de este control de manera de que no se viole la libertad de las personas. Como el ser humano es un ser social, siempre estamos ligados completamente a lo que es una sociedad y a sus reglas. Y en el control social se encuentran 2 tipos de personas. La primera persona es aquella que toma punto en un grupo y la representa de manera arbitraria y justa para encontrar un bien común, y aquella que solamente busca imponer poder frente a los demás y busca un bien individual. Los maestros y padres de familia se supone que deberían estar en el primer tipo de personas, buscando el bien de la comunidad o del grupo social. Ya en el capítulo 5, que lleva por nombre La naturaleza de la libertad, nos menciona que la libertad más importante es la libertad de la inteligencia, más que la del movimiento, con la cual la suelen confundir constantemente. Esta libertad se trata sobre la observación y el juicio ejercido frente a las situaciones. Pero también es muy importante recalcar que la libertad de movimiento es muy importante para mantener la salud tanto física como mental. También nos dice que existen 2 ventajas en lo que es la libertad exterior. La primera es que sin la existencia de esta, el maestro no sería capaz de encontrar o adquirir el conocimiento de los demás individuos. Y la segunda es que la libertad externa aumentada se encuentra en la misma naturaleza del proceso de aprender. La escuela tradicional proclamaba que el silencio como una de sus principales virtudes. Y esto explica que el ideal de esta escuela fuera crear el dominio de sí mismo o el autocontrol. Lamentablemente, aquella persona controlada por esto solamente tiene la ilusión de libertad y siempre estará dirigido por fuerzas sobre las que no tiene mando. En el capítulo 6, el sentido del propósito, nos habla de que los propósitos es en un primer momento parte de lo que es la libertad con el que podemos formar estos propósitos y llevarlos a la práctica. Un propósito auténtico parte siempre de un impulso, y el no poder realizarlo inmediatamente hace que este impulso se vuelva más bien un deseo. Pero eso no significa que tanto los deseos como los impulsos sean en sí mismos propósitos. Un propósito es la vista de un fin. Luego nos menciona que para poder formar un propósito tenemos 3 cosas fundamentales para poderlas crear.
Primero, la observación de las condiciones ambientales o del ambiente que lo rodea. Segundo, el conocimiento de lo que ha ocurrido en el pasado o en situaciones parecidas. Y tercero, el juicio que ponga en relación lo que observa y lo que recuerda para ver lo que significa. Todo esto es necesario para que un deseo pueda convertirse en un propósito y un propósito en un plan. La educación tradicional ignoraba la importancia del impulso y de los deseos como resortes del movimiento, pero eso no significa que la escuela progresista identifique el impulso y el deseo con el propósito y pase así tan ligeramente de las consecuencias o de las necesidades para convertirlo realmente en un propósito. Y en el 7º capítulo, Organización Progresiva de las Materias de Estudio, nos menciona que la observación, la memoria, la información de los demás o de la imaginación son materias de estudio y del aprender de la escuela progresista. En este nos dice que el maestro, dirigido siempre hacia un futuro, selecciona las cosas que cree que dentro de la experiencia hicieran crecer al alumno, ampliando el área de la experiencia ulterior. Todas estas materias deben ser aprendidas dentro de la experiencia de forma que se vaya creando un desarrollo de forma más plena y organizada. Por el contrario, los estudios de la escuela tradicional consistían en materias seleccionadas y organizadas respecto a lo que se creía sería útil para un joven una vez terminara los estudios, pero esto siempre según los adultos. Una de las diferencias más grandes entre la tradicional y la progresista es que en la tradicional las condiciones de la experiencia presente deben ser utilizadas como fuentes de problemas, pues en esta los problemas se planteaban desde afuera. Continuando, también nos menciona cuáles son las dos cuestiones que el maestro tiene que atender por igual. La primera es que los problemas que surjan de las experiencias del presente y que se encuentren dentro de la capacidad de los alumnos. Y segundo, que esto despierte en el alumno un deseo activo de información y de producción de nuevas ideas. Para Dewey sería fundamental introducir a los estudiantes a materias científicas e iniciarlos en sus hechos y leyes mediante el conocimiento de situaciones de la vida, en donde la organización científica del conocimiento tiene como fundamento el principio de causalidad, es decir, la relación entre los medios empleados para un fin. También nos dice cuáles serían las dos alternativas que tiene la escuela para escoger. La primera es seguir con los métodos intelectuales ya conocidos y el segundo sería utilizar sistemáticamente el método científico como el modelo ideal de la exploración y explotación inteligente de las potencialidades inherentes en la experiencia. También nos cuenta cuáles son los rasgos que se hallan íntimamente conectados con cualquier esquema educativo que se base en lo que es la experiencia. Y deben ser anotados 3 cosas. Primero, que no existe un experimento a menos que la acción sea dirigida por una idea. Segundo, que las consecuencias han de ser observadas y cuidadosamente y detenidamente. Y tercero, el seguir la pista de las ideas, actividades y consecuencias es un asunto de revisión y resumen reflexivos. Hay un análisis y registro de los rasgos significativos de una experiencia en desarrollo. Por último, nos dice que la experiencia para ser educativa debe conducir a un mundo expansivo de materias de estudio constituidas por hechos o informaciones y de ideas. Y esto solo se satisface cuando el educador considera la enseñanza y el aprender como un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia. Volvemos contigo, Liceo. Bueno, gracias Raquel Herrera por habernos hablado de los capítulos que continúan. Por último, vamos a hablar del capítulo número 8, el cual se titula Experiencia, los medios y objetivos de la educación. En este capítulo, básicamente, John Dewey nos habla sobre el principio que debe tener una educación para alcanzar sus fines respecto al individuo y a la sociedad, que tiene que basarse en la experiencia, la cual es vital de algún individuo. Y la única manera de que esta disciplina fracase es no teniendo un desarrollo inteligente de esta. Así que el propósito que tenía John Dewey en este libro era
desde una reflexión crítica respecto a las prácticas educativas que se tenían, llegó a la conclusión de que la educación debía ser una construcción social. Por eso él propone de que lo que se necesita es una educación pura y simple. Por eso él plantea la filosofía de la experiencia, dado que para él la educación debe desarrollarse desde una participación activa por parte de los estudiantes y tener una relación junto con el maestro, donde se dé un intercambio de experiencias para así llegar a una construcción segura y eficaz de la sociedad. Hasta aquí la edición del día de hoy del libro Experiencia de Educación de John Dewey. Quien les habla, Lizeth Vanessa González Sánchez.